Sí, ya estamos en la mesa política, ya están aquí José Luis López Castillo, bienvenido Josefo. Buenas tardes, auditorio, buenas tardes, Carlos. Gabriel Escalante Castillo Gabo, buena Muy buenas tarde. tardes a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, bien, bendito En Dios. unos minutos más debe llegar Juan Gabriel Ávila Ordóñez, viene retrasadito, pero aquí lo vamos a tener para que hablemos de estos temas que sin lugar a dudas son muy importantes. Bueno, este ejercicio que hizo Telesur, esta semana publicó un ranking con los políticos que más han influido en la vida nacional. O sea, cerca del presidente, cerca de presidencia. Ahí están los nombres, son 10. ¿Cómo ven ustedes a estos 10 políticos? ¿Quién para ustedes fue el más importante, el más influyente? ¿Quién de ellos logró que el presidente en función le lograra voltear a ver hacia Campeche, ayudarlo, apoyarnos al desarrollo que tanto se ha peleado por este estado? Gabriel. Yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante. La realidad poco lo hemos visto. Conocemos a todos los personajes en la historia política de Campeche y su influencia tanto en el estado como a nivel nacional. Y compararlos en cuanto a quién más o quién menos, quién en un lugar anterior o quién en uno posterior, creo que es un ejercicio muy complicado, porque son épocas diferentes las que se vivieron en la República Mexicana, porque fueron gobernantes diferentes, son historias diferentes las de cada uno de ellos. Sin embargo, son gentes muy valiosas los que ponen allá, unos más propositivos, más entregados al bienestar y pensando más en la gente, y otros con simples influencias importantes, sí, en la política nacional, pero lejos del pueblo, lejos de la gente. Y yo creo que eso le resta. Sin embargo, de la lista, y la podemos empezar a analizar, hay personajes maravillosos de la política mexicana. Creo que faltan algunos campechanos que pudieran incluirse en esta lista. Y quisiera mencionar tres de los que a mi criterio tendrían que estar en una lista de campechanos políticos, historiadores con influencia ilustres. Y me refiero a don Pablo García y Montilla, que fue el primer gobernador de Campeche cuando se emancipa el del estado de Yucatán. Creo que don Pablo García y Montilla tendría que estar en esta lista. Tendría que estar en esta lista también don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, el padre del juicio de amparo, claro. Chenero con gran influencia nacional, un jurista de primer nivel que aportó mucho al país, por supuesto, y de gran influencia en el país. Y en tercer lugar, y reconocido figura, en Yucatán con el por nombre supuesto, del el nombre del aeropuerto, ¿no? Y siempre los yucatecos se lo tratan de apropiar, de agenciar, ¿no? Cuando todos sabemos que es de Bolonchen y por eso se llama Bolonchen de Rejón. Exacto. Precisamente por don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Y el otro personaje que también me gustaría, que creo que debe estar incluido en esta lista, porque fue gobernador de Campeche con mucha influencia, rompió un tiempo de las inercias del gobierno y vino a dar cierta transformación a Campeche y posteriormente fue secretario de Gobernación en el periodo de Miguel Alemán Valdés, y me refiero al doctor Héctor Pérez Martínez. Héctor Pérez Martínez también fue un figurón de la política nacional, lo alcanzó la muerte joven siendo secretario de Gobernación, pero con aspiraciones muy claras a suceder a Miguel Alemán. Entonces son estos tres personajes que creo que debieran estar incluidos. Pudiéramos decir algún otro, pero creo que con estos tres podemos conformar una lista importante. De los que están, obviamente, el maestro de América, don Justio Serra Méndez, y todo lo que aportó a la instrucción y a la educación de este país, pues por supuesto tiene un nivel preponderante en esta lista. Lo mismo los exgobernadores que tuvieron influencia a nivel nacional, como don Carlos Ansores Pérez, él sí cercano a la gente, un gobernador que trabajó con el pueblo, muy cercano al pueblo, y posteriormente hizo carrera partidista,
como presidente del PRI, pero también en la administración pública, como director general del ISSSTE, como secretario de la Reforma Agraria. Creo que don Carlos Sansores tiene un importante legado en el pueblo campechano. Don Rafael Rodríguez Barrera, también exgobernador, un importante legado, también exsecretario de la Reforma Agraria y diputado, senador, con una importante trayectoria política. No debemos de olvidar al doctor Jorge Carpizo MacGregor. El doctor Carpizo también con una trayectoria importante a nivel nacional. Él sale de Campeche joven después de estudiar en el Instituto Campechano y hace su carrera de jurista en la Ciudad de México después de estar egresado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde llega a ser rector. Fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se crea, secretario de Gobernación, procurador general de la República. Realmente una trayectoria muy importante la del doctor Carpizo. El gobernador, que aunque no se escucha mucho, fue el que fue presidente de México, el campechano que llegó a ser presidente de México, que por un periodo muy corto, pero bueno, simple hecho de haber llegado a esas alturas y lograr presidir el país, que es don Francisco Carvajal, igual realmente no con una gran trayectoria ni anterior ni posterior, pero bueno, logró la presidencia interina en alguna época de nuestro país y también es importante. Don Pedro Sáenz de Baranda, que también pues es importante, aunque su carrera política no fue realmente fulgurante, ni local, ni cercana al pueblo, pero en otro sentido ayudó y consolidó cuando sacaron a los españoles de la independencia al final de la independencia de México, y por eso debemos de reconocer a don Pedro Sáenz de Baranda. Obviamente, en toda la lista no podría faltar una mujer, y esta fue sumamente valiosa. Si bien no llegó a ser nunca gobernadora del estado, pero fue de gran influencia. Su hermano sí lo fue, Guayolabay Urbina. Sin embargo, ella tenía mucha influencia sobre su hermano Eduardo Lavalle Urbina, pero fue la primera senadora en este país. Era una mujer de primera con aportes importantísimos hacia el movimiento y hacia los derechos de las mujeres en el país, y ha sido reconocida no solo en Campeche, sino con una trayectoria nacional claro, muy importante, doña María Lavalle Urbina. Creo que prácticamente son todos. Juan Camilo Muriño, que pues desgraciadamente lo alcanzó la muerte muy joven, cuando aún estaba en ascenso su carrera política, donde ya había escalado en poco tiempo de diputado federal a jefe de la oficina de la presidencia, diputado local primero, diputado federal, jefe de la oficina de la presidencia y secretario de Gobernación. Y en un lamentable suceso que todos los campechanos lamentamos, falleció en el 2008. Entonces, también tenía un futuro muy amplio. Se hablaba de que era presidenciable y seguramente lo era, estaba muy cercano al poder y ya con mucha influencia y trabajando en todo el país con sus relaciones. Creo que llevaba el camino muy bien trazado y aportó a Campeche, porque muchas en ese periodo de Calderón, de las obras importantes que llegaron a Campeche, y por mencionar una nada más, que la recorremos pues prácticamente todos los días, que es la carretera de Campeche a Mérida, la ampliación a 4 carriles, que obviamente fue impulsada por Juan Camilo ante Calderón, y se logró su realización. Y quería dejar al último porque pues creo que es el personaje más reciente que no necesariamente esté en el ánimo de todos los campechanos y seguramente de todos los mexicanos, que es Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Que si bien ha tenido influencia indudablemente, pero pues los que entendemos la política y hemos dedicado parte de nuestras vidas a este ejercicio, pues lamentamos el manejo de interés personal y de beneficio, de obtener únicamente el beneficio de la política hacia lo personal y hacia el individuo, cuando tuvo oportunidad de entregar mucho más hacia el pueblo de Campeche, hacia el pueblo de México, por los lugares donde estuvo, por las relaciones que
logró construir, creo que todo se ha ido a la basura y podemos ver sus números de aceptación de tanto a nivel estatal como a nivel nacional, y lo que ha hecho del otrora poderoso y partido único durante 70 años que fue el Partido Revolucionario Institucional, pues prácticamente, bien dicen que muchos dicen que a eso lo mandaron, a acabar y poner el ataúd y cerrar la puerta del PRI, y ahí va, ya le falta poquito. Ya le falta poquito para lograrlo. Entonces, hay diferentes personajes valiosos, todos, creo que es un gran ejercicio, felicito a Telesur, y yo creo que valen la pena, porque hay muchas generaciones, los jóvenes campechanos de niveles secundaria, preparatorias y la propia educación, y educación superior, que necesitan informarse, necesitan todos estos personajes, quién fue cada cual. Creo que hemos perdido en la instrucción, en la educación pública, en nuestras escuelas primarias, esta historia de México, ¿no? Y en nuestras escuelas secundarias, las clases de historia de México, historia de Campeche, claro, ¿no? Historia de Campeche, donde todos estos personajes pudiéramos irlos estudiando, que nuestros hijos, nuestros nietos ya estén enterados de cómo eran, quiénes fueron y hacia dónde llevaron el rumbo de Campeche. Y del país. Y del país. Porque hay quienes son verdaderamente importantes. Esto de María Lavalle Urbina indudablemente marcó la historia de este país. No tengo duda, es la mujer más valiosa que ha dado Campeche. Primera magistrada, pero además impulsando el tema de la primera mujer. Senadora. Y luego fue magistrada. Así es. A ver, José Luis, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo quería comentar de tres personajes que estuvieron muy cerca de los presidentes, como es el licenciado Carlos Sansores en su época, el licenciado Rafael Rodríguez en su época y Alejandro Moreno. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué estoy comentando de ellos? Porque ellos estuvieron, posteriormente de ser gobernadores, estuvieron como líderes del PRI. Los tres campechanos. Eso marca en sí la cercanía que tenía cada uno de ellos con los presidentes en su turno, ¿no? En turno. Era gente de todas las confianzas del presidente para que hayan sido nombrados líderes del PRI, ¿no? Pues aquí podemos decir que don Carlos Sansores Pérez fue una persona que realmente apuntaló muy fuerte al PRI. Fue un gobernador que también fue muy popular aquí en el estado. Yo hace como 15 días estuve en una comunidad y una gente de Reforma Agraria lo comentaba, ¿no? Que como el licenciado Carlos Sansores los apoyó en Reforma Agraria para que metieran la ganadería. Primero los apoyó para que sembraran maíz y no se dio como quisieron, pero después cuando regresó dijeron, esto por aquí es ganadero, y se fue por la ganadería, ¿no? El licenciado Rafael Rodríguez también es otra persona que también es muy nombrada en el área rural, es alguien que también tuvo mucha representación en el área rural. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en el programa de catastro rural en el 85, cuando se creó el programa de catastro rural para regularizar la tenencia de la tierra, de toda la tenencia de la tierra. Fue en 1985, él era secretario de la Reforma Agraria y ahí tuvimos la oportunidad de que Campeche se haya hecho como el estado piloto para la creación de lo que hoy es el RAM, el Registro Agrario Nacional. De ahí sale el Registro Agrario Nacional y Campeche junto con otros 6 estados iniciaron esta encomienda de crear, de regularizar la tenencia de la tierra. Y afortunadamente Campeche fue el único estado que lo logró, que terminamos y la verdad yo estaba como jefe de bases operativas en el estado de Campeche y tengo por allá una anécdota que ya estaba metiendo la línea territorial de México con Guatemala, algunos kilómetros dentro de Guatemala, pero bueno. Pero yo creo que de ellos dos podemos decir que fueron los campechanos en la época actual, podemos decir que crecieron, que estuvieron cerca de los presidentes. Y bueno, ahorita se estaba recordando, Gabriel, también
de Alejandro Moreno. Y Alejandro Moreno, que también tuvo esa misma oportunidad, que el licenciado Carlos Sansores, que don Rafael Rodríguez, de también consolidar al partido, de lograr que el partido continuara, que pese a todo, que lo agarró difícil, estoy de acuerdo, pero que de ninguna manera se preocupó realmente de que el partido pudiera obtener algún futuro a su llegada. Ahí fue, como todo mundo dice, es el sepulturero del partido, del PRI. Él sí se dedicó a lo suyo, tan es así que no lo quiere ni soltar. Habemos muchas gentes, o hay muchas gentes hoy en México, aquí en Campeche, priistas, que todavía se recuerdan las grandes maniobras que se hacían dentro del PRI, ¿no? A través de las gentes que estuvieron al frente del partido, y que hoy por hoy dices tú, no, esto no nos representa, o no nos llegó a representar nunca como gente del PRI. Pero bueno, estamos hablando de los 10 campechanos, ¿no? Sí. Y yo hoy me enteré, por cierto, desde la vez que lo están promoviendo aquí en Telesur, que hubo un presidente campechano, de eso sí. Y como dice Gabriel, hay que empezar a hacer historia de los grandes e ilustres campechanos que han pasado a la historia por lo mismo, ¿no? Por ser grandes campechanos, gran gente que ha estado cerca de los presidentes. Hablamos también de la licenciada Laida Sansores, muy cercana al presidente López Obrador, y ella también hizo pues muchas cosas tuvo que hacer, ¿no? Para lograr estar donde está ahorita en el top 10 de estas personalidades que hoy estamos mencionando. Es lo que puedo mencionar, y lo que tengo que no puedo dejar de decir, ¿sí? Una vez más, que dentro de todos los 10, como dicen, quién ha sido el mejor, no podemos, pero sí quién ha sido el peor, sin lugar a duda, es Alejandro Moreno. Sí, hombre. Bueno, ¿cómo lo ves, Juan Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes. Pégate al micrófono, por favor. Adelante. Pues muy interesante el ejercicio que hace Telesur, porque sí, aunque no está mencionado entre los 10, me trae a la memoria Héctor Pérez Martínez, ¿no? Un campechano Gabriel, así es. Universal, sí, que habla mucho del rescate de nuestra identidad, que dice que los campechanos somos sinónimo de tenacidad, y que decía Héctor Pérez Martínez que para entender el presente es importante estar muy consciente del conocer pasado, tu ¿no? pasado, claro. Entonces, en ese ejercicio de Héctor Pérez Martínez, sin duda que este primer bloque de 10 campechanos es un llamado a la conciencia de todos, ¿sí? Para aprender, no solamente para traerlos al presente, sino aprender la valía y la aportación al Estado, ¿sí? Porque seguramente nos hará mejores, claro, mejores gobernantes, mejores campechanos, mejores hombres y mujeres. Para bien o para mal, como bien decía José Luis, ¿no? Porque hay campechanos como don Rafael Rodríguez Barrera, ¿sí? Que debemos de aprenderle su gran don de conciliación política, ¿sí? Es un campechano que nos enseñó que la política se tiende puentes, que la política se sirve para construir, no para destruir. Es un campechano que es el primero que le gana un litigio a la Federación en el 78, en donde después de 300 millones que recibía de participaciones se van como a 1.800 millones, porque en ese entonces las empresas petroleras no facturaban en Campeche. Entonces empiezan a facturar y le gana un litigio, creo al presidente López Portillo, creo era el presidente, ya luego viene la ley de coordinación fiscal y se vuelve a perder, pero esa lucha de don Rafael hoy sigue vigente, porque hay muchas empresas que se están instalando en Campeche, que están instaladas en Campeche, que no tributan en Campeche, que facturan en Mérida, estando en Campeche, que facturan en el DF, que facturan en Monterrey, y están acá, sí, y eso no nos ayuda. Y esa visión de don Rafael sigue vigente, es parte de una lucha que siempre se señala, que siempre se dice, y que sigue manteniéndose vigente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pega directamente en las participaciones, claro, en el Estado. Recordar, sin duda, a hombres como don Carlos Sansores Pérez,
¿sí? Con quien tuve la oportunidad de platicar, teniendo 15 a 16 años, en 2 ocasiones, un campechano con una gran visión y pese a sus limitaciones por la enfermedad que tenía. Yo recuerdo que en la segunda vez que platicamos con él, era un grupo como de 8 jóvenes, estábamos en la preparatoria, y nos decía que nunca hay que regalar nuestra luz, nos decía, ¿sí? Que no hay que distraernos, porque hablar mal de los demás lo único que hace, ¿sí? Es distraernos y darle más importancia a veces a quienes no la tienen, ¿sí? Aunque había que escuchar a todos. Es un campechano que hay que aprenderle, pero además una gran contribución que hoy vuelve a ser vigente, que su hija, la hoy gobernadora, viene a traer esa enseñanza. Con don Carlos Ansores, Campeche era el granero del país, ¿sí? Impulsa, sin duda, el tema agropecuario, ¿sí? Se crea el primer tecnológico agropecuario en Lerma, ¿sí? Y además fomenta la miel, las hortalizas. Y hoy ese legado, esa visión de don Carlos Ansores Pérez es hoy una de las vetas de oportunidades más importantes que va plasmado dentro del Plan Campeche. Es una de las estrategias. Porque mientras en el país estamos creciendo a menos de 1% en materia agroindustrial, en Campeche en los últimos años se ha crecido en 10.6%. Y tiene muchas aristas la cifra. Bueno, ¿por qué estamos creciendo mientras en otros rubros estamos decreciendo? El campo, en el sector agroindustrial, Campeche ha repuntado un crecimiento histórico por encima de la media nacional. Estamos hablando de más del 1000% por encima de la media nacional. Y así como él, Juan Camilo Muriño, que podemos también mencionarlo, que una gran parte viene a refrescar a toda una generación política de jóvenes en todo el estado, aun cuando en la lucha de acción nacional venían otros hombres como Pedro Eguán Scholl, como Nelson Danilo Gallardo, pero Juan Camilo consolida, ¿sí? un nuevo grupo político en este estado, ¿sí? que le da un nuevo dinamismo democrático al país. Y así podemos señalar a María Lavalle Urbina, ¿sí? A don Jorge Carpizo, ¿sí? Y todos ellos han contribuido, y qué bueno, ¿sí? El debate es de que debe haber más campechanos, pero qué bueno que se está haciendo esto, porque yo creo que es una buena oportunidad para que los políticos de hoy, para que los jóvenes de hoy, ¿sí? tengan también memoria, o hagamos todos mayor memoria, de que las cosas pueden funcionar y que el debate de ayer todavía continúa vigente. Porque hoy estamos hablando de, bueno, hacia dónde debemos de ir, y resulta que los temas que hoy estamos discutiendo, que hoy estamos plasmando en proyectos, en planes, y que es parte de las mesas, son temas que desde hace muchos años se vienen platicando. Claro. ¿Sí? Y yo creo que es fundamental todos estos nombres, todos estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han hecho crecer a nuestro estado, han aportado mucho, y yo creo que es una buena oportunidad este ejercicio que hoy se impulsa para, de nueva cuenta, como señalé al principio, traer a nuestra memoria parte del legado de Héctor Pérez Martínez, ¿sí? Nuestra identidad es fundamental, debemos de estar conscientes de lo que hemos sido, debemos de privilegiar la unidad por encima de la diversidad, que la diversidad enriquece la vida democrática, la vida económica de este estado, ¿sí? Y que es fundamental no perder algo que es necesario mantener siempre vivo, que es nuestra identidad de campechanos, que es sinónimo no de flojera, como algunos señalan, no, el campechano es sinónimo, como bien decía Héctor Pérez, de tenacidad, porque hemos sido un pueblo que históricamente ha tenido grandes oportunidades, pero que no se supieron aprovechar. La época del chicle, por ejemplo, sí. En la parte sur del estado había más de 20 empresas extranjeras, ¿sí? Y quienes usufructuaron el recurso de nuestro estado fueron gentes de otros lados.
Y hoy seguimos otra vez en el mismo debate. ¿Sí? Y yo creo que son las cuentas pendientes con la historia que debemos de traer al presente. Hay que dilatar las murallas, decía el doctor Pérez Martínez. Sí. Abrirla, quitar las murallas, para que Campeche crezca. Y se abra a otras oportunidades, ¿no? Y sin lugar Pero a no dudas, debió haber sido de estar manera encerrado. literal, ¿no? Sí. Porque realmente Es extrañamos el debate, las ¿no? murallas. Es el las debate, murallas. el debate, exacto. Y además se convierte en una galimatías porque pensamos que decirlo es hacerlo. Sí, exacto. Y decía ya un amigo que a este Estado lo que le ha sobrado es política y lo que le ha hecho falta es economía, Sí, ¿no? por supuesto. Y la prueba es que estos políticos, estos gobernantes cercanos a los presidentes, tienen que ser, como bien lo decía Gabriel, un referente para las clases políticas, las nuevas clases políticas, los jóvenes que están entrando hoy a estudiar ciencias políticas, que se quieren meter a la administración pública, porque puedes tomar ejemplos, ideas muy claras de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. Entonces, ahí está. Cada quien lo interpretará muy a su manera, como bien lo decía Gabriel y José Luis. Y al final de cuentas, creo que hay referentes que son, sin lugar a dudas, importantísimos para la historia de este Estado y para las nuevas generaciones. Claro, Carlos. Y es algo muy importante porque hay que decirlo. Estos personajes nos enseñaron que también se puede diferir de la federación, se puede diferir del poder, claro. ¿Sí? Pero hay que hacerlo con inteligencia. Exacto. Ninguno de ellos fueron personajes comodaticios al poder, hicieron valer su voz, ¿sí? Y supieron llevar a la tribuna del país, supieron llevar a las altas esferas del gobierno federal la voz de Campeche, ¿sí? Y no fueron cómodos en muchos de los casos, no fueron cómodos con el sistema y supieron hacer prevalecer el interés general de la ciudadanía, ¿no? Así es. Bueno, vamos al otro tema que también es interesante y que tiene que ver con lo que comentaba Juan Gabriel, el Plan Campeche. Ya ven que desde que empieza este gobierno ese ha sido uno de sus principales estrategias. Tú lo habías comentado en otra ocasión, el arroz con leche, ¿no? Sí, claro. De eso íbamos a vivir, de eso vamos a vivir, pero vemos que contempla mucho más. Y bueno, ustedes tienen mucha experiencia. Gabriel tiene mucha experiencia en ese sentido, porque ha sido alcalde, ha sido secretario de Desarrollo Económico. ¿Tú cómo ves? ¿Vamos avanzando con esto, Gabriel? Sí, es importante. Yo estoy convencido de que, sobre todo el campo, darle valor agregado, transformar nuestros productos primarios con agroindustria y poder sacar adelante el campo campechano, es fundamental para el desarrollo de Campeche. Necesitamos voltear a ver al campo. Todavía tenemos 56,000 kilómetros cuadrados del estado y somos menos de 1 millón de habitantes. Todavía Campeche puede dar muchísimo al campo. En los últimos años han venido agricultores de muchísimos lados del país, muchísimos estados, a trabajar el campo campechano. Necesitamos que vengan más, pero necesitamos transformar ese producto primario y consolidar la agroindustria para poder no solo cubrir el consumo nacional, sino la exportación de producto campechano transformado en el campo. Entonces yo creo que este plan Campeche, que es uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, 100 compromisos, y uno de ellos fue el Plan Campeche. La inversión, si bien no se antoja como muchísima inversión, creo que es importante. Se hablan de 1,238 millones de pesos de inversión. La reactivación del arroz, para llegar a producir 100,000 toneladas de arroz al año, lo cual es muy importante. En principios de los 80 tuvimos una producción arrocera importantísima, llegamos a ser primer productor de arroz a nivel nacional, hasta que malas técnicas y aquel famoso Zacate Johnson y todo lo que tuvimos muchísimos problemas, pero las tierras ahí están. Todo la zona de los ríos, Chumpán, Aguacatal, Conquista Campesina, toda la zona sur del estado, Palizada, todo el municipio de Palizada, buena parte del municipio de Candelaria, pues son además de los valles que tenemos, Esná, Yojaltún, Chintoc. Exactamente. Entonces, realmente nuestra vocación tiene que ser por allá. Y se habla, la leche no va a ayudar.
pero no somos de vocación lechera en el estado, no vamos a poder ni siquiera acercarnos a competir con los verdaderos estados lecheros, pero el estado de Coahuila, también. Lo cual es importante, claro. Poner una pasteurizadora y que haya, y el tema ganadero que va ligado con el tema lechero y el ganado, creo que es importante fomentarlo e impulsarlo, porque hay gente que todavía, muchísima gente se dedica a esto y hay que impulsarlo, porque antes también, ¿por qué no ha florecido la ganadería en Campeche como ha florecido en Tabasco, por ejemplo, que tiene tradición ganadera de muchísimos años, y el propio Yucatán ya tiene hatos ganaderos importantísimos? Porque aquí venían y apenas los becerritos y venían y nos los compraban y vámonos desde que estaban chiquitos, y y no le dábamos ese valor agregado, y que ahora sí se va a poner un rastro TIF, un frigorífico de primer nivel, y no lo hemos podido consolidar porque es trabajo también político con los ganaderos, no con los grandes, con todos los ganaderos, con los pequeños ganaderos, y sumar todos los esfuerzos para lograr que la ganadería de carne y obviamente también el tema de lechero pueda fructificar. Yo creo que es un buen camino, son bases que se están poniendo, se tiene que complementar obviamente este programa y Plan Campeche con las inversiones que también se tienen programadas para el puerto de Ceiba Playa, para poder lograr la distribución de nuestros productos, el transporte y todo. Entonces yo creo que los polos de bienestar, que también está planteado el polo de bienestar en Ceiba Playa con las 100 hectáreas que se están proponiendo desarrollar. Entonces hay que ir ligando todo esto, porque si bien el problema más grave de Campeche es el económico, no tengo la menor duda, y no hemos logrado repuntar en la economía, y los últimos datos de los trimestres del TIE, que es la tasa, el índice del ITAE, que es el índice trimestral económico del Estado, pues hemos ido a la baja, lamentablemente, ¿no? Entonces, necesitamos repuntar, y estos son proyectos que deben de ayudar al repunte económico de Campeche, porque eso significa dinero en los bolsillos de los campechanos, significa consumo también del mercado campechano, y obviamente es crecimiento económico. Muy bien, José Luis. Mira, el Plan Campeche contempla, creo que es el arroz, meterle a la agricultura, más bien el arroz. Allá se suscitó un tema, ¿no?, de que no se les estaba pagando a los productores de arroz. Sin embargo, con las gestiones de nuestra gobernadora, a partir de este año ya les están pagando. Creo que eran como 50 y tantos millones de pesos. Y por eso había algún tema por allá con los productores. Ya llevan el 80% del pago. Y yo creo que es una buena oportunidad para los agricultores incursionar en el tema del arroz. Bien dice Gabriel, nosotros fuimos el primer productor de arroz a nivel nacional, y yo creo que ahorita pues vale la pena retomarlo. El otro tema es la leche. ¿Saben cuánto se produce de leche aquí en el estado anual? Yo no lo sabía. 46 millones de litros de leche. Esa es la producción de Campeche en leche hoy por hoy. Imagínense. Y eso es que dice que no somos un estado, que la leche, ¿no? Ajá. El precio de la leche, ahorita la gente que está haciendo, le está dando el valor agregado con los quesos y todo, la está pagando a 8.50, a casi 9 pesos de vez en cuando. Pero aquí viene algo interesante. Ya entró la leche del bienestar. Viene la pasteurizadora acá para Campeche de la leche del bienestar. ¿Está dentro del Plan Campeche? Sí, y está dentro del Plan Campeche. Esa leche la van a pagar, ya se acordó, a 11.50. Mejor precio. Mucho mejor precio. Claro. Y eso pues también es un gran beneficio para los productores de leche, ¿no? Antes, cuando tú estabas en el campo, tú veías los camiones del anido que venían a recolectar toda la leche y se la llevaban a otros estados, a Tabasco, a Chiapas, para llevarla y pasteurizarla. Ya con la pasteurizadora acá, ahora va a ser al revés. Ya van a recolectar la leche de Tabasco, de Chiapas, y van a traerla acá a Campeche para pasteurizarla por la producción que se pretende tener.
Y por último ya también van a incursionar en el tema de la carne. La carne, que también es un gran negocio, de verdad. Si estaba viendo a los argentinos, ¿no? A los argentinos, cómo los quisieron, ahora sí que, ahora manipular los chinos. Le quisieron meter aranceles a la carne de los argentinos. ¿Y qué hizo Milei? Agarró y habló con Australia, con Estados Unidos, con Brasil, y ya saturó su mercado en estos países. ¿Y qué pasó? Que los chinos pidieron esquina, dijeron, no, espérate, porque los argentinos le mandan el 40% del consumo a los chinos de lo que se consume en China. Entonces, para aquí es una gran oportunidad. Ahorita se mencionaba que ya Yucatán tiene sus hatos ganaderos, cuando que Campeche tenemos ahorita lo vital, lo que tenemos a la mano, que es el agua, los pastizales, ¿no? Tierra, y aquí tierra suficiente. Y la verdad, me estaba comentando y estaba escuchando a Carlos Vaqueiro hoy, que estuvo por acá también, que decía que ahorita el paquete tecnológico para la gente que se quiera incursionar en el tema ganadero, ya va a tener el cerco eléctrico, la semilla para el pasto, ya sea para cuando son tierras bajas, semilla para tierras bajas que se inundan, o semilla para tierras que no son inundables. Viene dentro del paquete tecnológico, fertilizantes. O sea, viene una gran oportunidad, y como yo en su momento siempre lo comenté con Fernando Ortega, ¿sí?, cuando era gobernador, que había que voltear a ver al campo. La verdad que en el campo estaba, ahora sí que el despegue de Campeche, sobre todo por las agroindustrias que se tenían que invitar. Aquí en Campeche, afortunadamente, de verdad, lo que siembra se da, de verdad. Entonces es algo que nosotros no hemos sabido aprovechar. No lo hemos aprovechado. Bueno, con el plan Campeche esperemos que pues sí, eso es la idea, ¿no? Yo creo que para eso va enfocado, sí, y para eso es la oportunidad que se les va a dar a los productores y a la gente del campo aquí en Campeche. Muy bien. Remata, Juan Gabriel, ya para terminar. Pues bueno, un plan debe de ser continuidad, ¿sí? Nadie hará por los campechanos lo que los campechanos no estemos dispuestos a hacer. El plan Campeche viene en el 4º año de este gobierno, casi al final, y si no socializamos y no integramos a todos los sectores productivos y sociales a este plan, va a ser uno más de muchos proyectos. Yo creo que hoy muchos empresarios no saben qué es el plan Campeche, pero no solamente el plan Campeche está enfocado al tema agrícola. La otra vocación importante es el turismo. Vamos a dejar, está proyectado que al 30 por el Tren Maya van a circular más de 4 millones de turistas. ¿Los vamos a ver pasar o vamos a hacer algo para decirles que Campeche tiene algo que aportar? El tema turístico es un tema fundamental en donde nos estamos quedando muy cortos. No hay infraestructura turística, no hay planes de desarrollo turístico. Aquí en Campeche pareciera que nada más es la 59, pero ¿dónde está el corredor San Francisco Centro? Sí. ¿Dónde está el corredor San Francisco Santana? ¿Dónde está el corredor hacia San Román? O sea, hasta el malecón, el malecón, así es. No estamos viendo el tema de manera global, y es fundamental, una gran aportación de este gobierno. No solamente es seguir impulsando de manera importante el plan Campeche, sino socializar este plan para que los sectores sociales hagan suyo el plan, porque no hay que perder de vista, si nuestros vecinos han tenido éxito, es porque hay continuidad, porque los empresarios yucatecos tienen claro hacia dónde van, y los gobiernos tienen un periodo de tiempo, pero los proyectos que la sociedad hace suyos no tienen tiempo. Claro. Lo que tienen es una retroalimentación constante. Y yo creo que eso tiene que ser la gran aportación del gobierno, porque hoy, por ejemplo,
más del 80% del territorio cosechable en este estado depende del temporal. Hay que revertir esa inercia. Hay que tecnificar el campo. El riego. Hay dos inversiones importantes en Carmen, en el puerto, para a que logísticamente pueda aprovecharse más, y está la draga chambeando. y está el tema del puerto de Ceiba Playa. Pero si Ceiba Playa no tiene el espigón del Tren Maya, no va a servir de mucho la inversión. Ya lo hemos comentado aquí. Entonces, Sí. el plan Campeche, yo remataría, el éxito va a ser que logre Muy socializarse bien. y logre que todos los campechanos entendamos que o nos subimos al tren, ¿sí?, del progreso, de la continuidad, de un plan que debe de permear en la gente, o nos vamos a quedar como muchos otros planes que han habido y que no ha habido continuidad. El plan Campeche yo creo que es adecuado y no puede ser nada más del gobierno, sino tiene que ser de los campechanos, y es la manera que tenga éxito. Bien lo dijiste, tiene que ser transeccional. Claro. Y el mejor ejemplo lo tenemos acá al lado. Con gobierno, ya sea del PRI o del PAN o de Morena. Y ahí por eso son tan exitosos y hay un desarrollo impresionante acá al lado. El progreso de este estado no debe dejar de ir de la mano de un gobierno, de un sexenio. Agradecerles. Gracias, José Luis. Gracias, buenas tardes, Gabriel, auditorio. gracias. Qué bueno que ya estás de vuelta. Gracias.